Hola, soy Armando de Armando y Frank y el día de hoy vamos a revisar unas preguntas de la prueba de aptitud académica. Esta es la guía que proporciona la UDG para que tú puedas estudiar para tu examen de admisión. Vamos a comenzar a revisar la sección de matemáticas, las primeras 5 preguntas, así que si quieres saber cómo se resuelven, quédate en este video. Bueno, comenzamos con nuestra primera pregunta. Un conductor viaja durante su primer día 115 kilómetros, en su segundo día viaja 85 kilómetros. Si este conductor ha viajado el 80% de la distancia, ¿cuántos kilómetros le faltan por recorrer? Muy bien, vamos a ir analizando la información que tenemos. Dice que el primer día recorrió 115 kilómetros, el segundo día recorrió 85 kilómetros. Básicamente, con esta información sabemos que durante estos 2 días hizo un recorrido en total de 200 kilómetros. ¿Por qué 200 kilómetros? Bueno, pues porque 200 kilómetros sería la sumatoria de los primeros 115 kilómetros más los segundos 85 kilómetros. Ahora, estos 200 kilómetros representan el 80% de la distancia total. Por lo tanto, ¿cuánto le falta por correr? Este tipo de problemas son los que solemos resolver con la famosa regla de 3. O también podemos resolverlo a partir de proporciones. ¿Qué es esto de regla de 3 o de proporciones? Bueno, es afirmar que si 200 kilómetros es lo que recorrió durante estos 2 días y ya viajó el 80%, pues estos 200 kilómetros equivalen al 80%. Yo quiero saber cuánto le falta por correr. Eso significa que le hace falta correr un 20%. Por eso se llama regla de 3, básicamente porque contamos con 3 datos. Tenemos que el 80% son 200 kilómetros y entonces el 20% ¿cuánto será? La regla de 3 se hace multiplicando, en este caso, 20 por 200 dividido entre 80. Esa es una de las alternativas para poder resolver esta pregunta. Otra de ellas es hacer uso de la proporcionalidad. ¿Qué es esto de la proporcionalidad? Sí, bueno, es básicamente decir que si el 80% es 200, el 20% va a ser una cuarta parte. ¿Por qué una cuarta parte? Bueno, porque 80 entre 4 da 20. Por lo tanto, le hace falta recorrer una cuarta parte de 200 kilómetros, es decir, 200 entre 4. Vamos a hacerlo mediante ambos métodos, ¿ok? Si dividimos simplemente 200 entre 4, bueno, ¿cuánto será el resultado? El 4 en el 20 cabe 5, ¿verdad? 5 por 4 son 20, sobran 0, 0, 0. Por lo tanto, le hace falta por recorrer 50 kilómetros. Ahora, eso es mediante proporciones. Ahora hagámoslos mediante una regla de 3. La regla de 3 sería 20 por 200 kilómetros entre 80%. Entonces, bueno, cuando multipliquemos cantidades con 0, como 20 por 200, basta con que multipliquemos 2 por 2, que es 4, y le agreguemos los ceros que multiplicamos, es decir, en este caso 1, 2, 3, ¿verdad? Esos 4000 lo vamos a dividir entre 80. Y cuando tenemos divisiones con ceros, también podemos quitar tanto ceros tengamos en el dividendo como ceros tengamos en el divisor. Por lo tanto, yo le puedo quitar aquí un 0 y aquí un 0. Ahora si dividamos, el 8 en el 40 cabe 5 veces, puesto que 5 por 8 son 40, sobran 0, 0, 0. Lo cual comprueba que efectivamente la respuesta es el inciso B. Perfecto. Vayamos con la siguiente pregunta. Dice así. Un automóvil recorrió 272 kilómetros en 4 horas y 15 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrió en 1 hora? Vayamos resolviendo este problema. Primero tenemos que escribir obviamente los datos esenciales. 272 kilómetros, este es mi primer dato, en 4 horas y 15 minutos. Los problemas que combinen magnitudes, ¿a qué me refiero por magnitudes? Y horas, minutos, kilómetros, metros, etc. Bueno, cuando combinen magnitudes hay que tratar de trabajar en una sola unidad. Por ejemplo, si dice 4 horas y 15 minutos, o solo trabajo en horas o solo trabajo en minutos. Generalmente, cuando hablamos de tiempo, es mejor trabajar en minutos. Por lo tanto, estas 4 horas las convertiremos a minutos. 4 horas, ¿cuántos minutos serán? Bueno, si 1 hora son 60 minutos, pues 4 horas es el cuádruple de minutos. Por lo tanto, 60 por 4 son 240 minutos. Excelente. Si el problema dice que tardó 4 horas y 15 minutos, tardó 255 minutos en recorrer 272 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta dice así. ¿Cuántos kilómetros recorrió en 1 hora? O sea, 60 minutos nada más. Y al igual que el ejercicio anterior, este se puede resolver mediante una regla de 3. ¿Por qué regla de 3? Bueno, tenemos 3 datos. 272 kilómetros en 255 minutos, entonces 60 minutos, ¿en cuánto será?
La regla de 3 al menos directa, después veremos una regla de 3 indirecta, se resuelve siempre de la misma forma. En este caso, 60 por 272 entre 255. Es decir, siempre se resuelve multiplicando de abajo hacia arriba y dividimos a un ladito. Ok, vayamos a anotar esta operación entonces. 272 por 60. Cuando tenemos cantidades con 0, incluso podemos multiplicar solo por 6 y agregarle un 0 al final. Pero bueno, ya lo escribimos. 2 por 0 es 0, 0 por 7 es 0, 2 por 0 es 0. Ahora por 6. 6 por 2 que es 12, llevamos una. 6 por 7 42 y una que llevamos 43 y llevamos 4. 6 por 2 son 4, 6 por 2 son 12 y 4 que llevamos son 16. Por lo tanto, esta multiplicación me da un total de 16.320. Esto dividido entre 255. Ahora, sé que de pronto cuando vemos divisiones así de grandes, automáticamente creemos que va a ser muy complicado. Sin embargo, para esto sirve aplicar la lógica. Ok, ¿a qué me refiero con aplicar la lógica? En nuestras respuestas está claramente la respuesta, lo cual es una afirmación bastante obvia. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que 255 en 16.320 va a caber aproximadamente 60 y tantas veces. ¿Por qué? Porque todas mis respuestas están en ese rango. Tengo inciso A 61.8, inciso B 64, inciso C 65, inciso D 65.5. Entonces, a la hora de dividir buscamos estos dos números. Vayamos buscándolos. Entonces, el 255 en el 16.320 va a caber lógicamente 6 veces. ¿Por qué 6 veces? Todas las respuestas están en el rango de 60. Esto me lo comprobamos. 6 por 5, 30 y llevamos 3. 6 por 5, 30 más 3, 33 y llevamos 3. 6 por 2, 12. 12 más 3 son 15. Ahora, si hacemos la resta, esto nos da, bueno, aquí queda 2, queda 0, queda 1 y recordemos que 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, queda 1020. Y aquí es donde nuevamente regresamos a las opciones. El 255 en el 1020, ¿cuántas veces cabrá? Puede ser 1, 4 o 5 solamente, ¿verdad? Ahora, por lógica, no podría ser 1. Entonces, vayamos intentándolo con el 4. 255 por 4. 5 por 4, 20 llevamos 2. 5 por 4, 20. Y 2 que llevamos, 22. Y seguimos llevando 2. 4 por 2 son 8 y 2 que llevamos, 10. Por lo tanto, el residuo es 0. Y la respuesta correcta es 64 kilómetros en una sola hora. Así que recuerda que las respuestas son tus mejores aliadas cuando estás respondiendo tu examen. Vayamos con la pregunta número 3. El cociente de 2 enteros 1/3 entre menos 3 entero 1/3 es igual a... ¿Qué es cociente? De pronto tenemos problemas con identificar los términos matemáticos cuando no se expresan como las palabras comunes, multiplicar, sumar, restar, dividir, ¿verdad? Pero bueno, cociente es una palabra que apela a la división. Por lo tanto, me está pidiendo dividir. Ahora, es una división de fracciones, ¿verdad? Por lo tanto, vayamos resolviéndola. Tenemos 2 enteros 1/3 entre menos 3 enteros 1/3. Para poder resolver operaciones con fracciones, generalmente se resuelven utilizando fracciones impropias. ¿Cuáles son las fracciones impropias? Bueno, aquellas donde no tenemos enteros y donde el numerador, es decir, el numerito de arriba, es más grande que el denominador, es decir, el numerito de abajo. Y justo las fracciones impropias surgen de números mixtos. Los números mixtos son aquellos que tienen una parte entero y otra parte en fracción. ¿Cómo lo vamos a convertir? Bastante sencillo. Lo único que vamos a hacer es tomar el denominador, en este caso 3, multiplicarlo por entero, en este caso 2, y sumarle el numerador, en este caso 1. Sé que resulta mucho más difícil escucharlo que hacerlo, pero vayamos viendo. Sería 3 por 2, ¿que cuántos son 3 por 2? Efectivamente, 3 por 2 son 6, y 6 más 1 son 7. Por lo tanto, la respuesta son 7 tercios. Entre 3 por 3, 9, más 1, 10. 10 tercios. Entonces tenemos la división de 7 tercios entre menos 10 tercios. ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? Bueno, la división de fracciones se resuelve cruzada. Es decir, se va a multiplicar el 7 por el 3 y el resultado va a ir arriba. 7 por 3, que el resultado es 21. Entre 3 por 10, que son 30, y el resultado va abajo. 21 entre menos 30. Posterior a este paso, lo único que haría falta por hacer es una simplificación. ¿Cómo que una simplificación? Pues sí, nada más hay que buscar un número que logre dividir tanto al 21 como al 30. En este caso es el 7. 21 entre 7, perdón, el 21 y 30 se pueden dividir entre 3. 21 entre 3, que es 7, mientras que 30 entre 3 es 10.
Así que la respuesta va a ser menos 7 décimos, o sea, inciso B. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el signo. Recordemos que al tratarse de una división y dividir más entre menos, el resultado que se espera es negativo. Excelente. Vayamos con las últimas dos preguntas de este video. Un joven retira el 25% de sus ahorros y gasta el 33% en adornos para su nueva casa. Si los adornos costaron 250 pesos, ¿cuántos dólares tenía en el banco? A ver, vamos hilando la información. Retiró el 25% de sus ahorros. ¿Esto qué significa? Bueno, primero que en el banco se quedaron el otro 75%. Gasta 33 1/3 en adornos. Y los adornos le costaron 250 pesos. ¿Esto qué significa? Bueno, básicamente que el 33 1/3% equivale a 250 pesos. 250 pesos, que esto es lo que gastó en adornos. Y esto que gastó en adornos fue de lo que había retirado, es decir, del primer 25%. Con esta información, ¿qué podemos conseguir? Bueno, sabemos que si gastó 250 pesos en adorno y esto equivale al 33.3%, bueno, el 100% del dinero con el que contaba para gastar es básicamente el triple. ¿Por qué el triple? Bueno, 33 por 3 son 99 y con ese tercio completamos el 100%. Por eso podemos decir que es el triple de lo que tenía para gastar. Si multiplicamos entonces que el porcentaje es el triple, los 250 pesos también serían el triple. Por lo tanto, 250 por 3, hagamos la multiplicación. 3 por 0, que es 0. 3 por 5, 15, llevamos una. 3 por 2 son 6 y una que llevamos son 7. Por lo tanto, estos son 750 pesos. ¿Qué significa este dato que acabamos de encontrar? Básicamente que el 100% del dinero que tenía para gastar son 750 pesos. Sin embargo, esta no es la pregunta del problema. La pregunta del problema dice cuántos dólares tenía en el banco. Y estos 750 pesos es lo que tenía para gastar. Es decir, lo que retiró. Retiró el 25% de sus ahorros y esto equivale a 750 pesos. Por lo tanto, pues ¿cuánto tenía en el banco? Lo podemos encontrar de dos formas, ya sea sacando el 75%, que fue el resto de los ahorros que quedaron en el banco, o directamente sacando el 100% del dinero que tenía en el banco. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Así es, una regla de 3. 100 por 750 entre 25. Hagamos las operaciones. 75 por 100 es como 75 por 1, que son 750 por 1, y simplemente le agregamos los dos ceros del 100. Todo esto dividido entre 25. Hagamos la división. El 25 en el 75 cabe 3, sobran 0, 0. Rellenamos con 0, 0, 0, 0, 0. Así que mi respuesta final es 3,000 pesos. Este es el dinero que tenía en el banco. Muy bien. Esto nos deja entonces por último la pregunta número 5. La expresión 18 más 2 al cubo entre 4 por 2 es igual a... Y esta pregunta es una pregunta de jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Bueno, básicamente es las reglas que nos indican el orden que debemos de seguir para resolver una operación matemática. Y estas dicen que lo primero que tenemos que resolver siempre son los paréntesis. Sin embargo, en esta pregunta pues no contamos con paréntesis, entonces nos vamos al segundo nivel. El segundo nivel son potencias y raíces. Y como podemos ver, aquí sí tenemos potencias y no tenemos raíces, pero bueno, van en la misma jerarquía. El tercer nivel de jerarquía son multiplicaciones y divisiones. Y sí tenemos multiplicaciones, también tenemos divisiones. Ahora, ambas son del mismo nivel de jerarquía, por lo tanto no es que una sea más importante que la otra. Y en el cuarto y último nivel tenemos las sumas y restas, las cuales también tenemos en esta operación. Entonces vayamos resolviendo esta pregunta. Ya sabemos que por jerarquía de operaciones primero habría que resolver la potencia. Esto significa que el primer dato que resolveremos es 2 al cubo. Recordemos que 2 al cubo es básicamente multiplicar 2 por 2 por 2 3 veces, ¿verdad? Y bueno, 2 por 2 por 2 es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8. Esto significa que 18 más 2 al cubo en realidad es 18 más 8. Entre 4 por 2. Una vez resuelto las potencias y las raíces, nos pasaremos al tercer nivel, multiplicación y división. Así que resolveremos la división. ¿Por qué la división primero antes que la multiplicación? Bueno, básicamente porque en este orden está escrita.
Primero está la división, luego la multiplicación. Entonces, 8 entre 4 nos da 2. Por 2 termina siendo el resultado 4. Habiendo resuelto las multiplicaciones y divisiones, siempre nos va a quedar al final sumas y restas. En este caso la suma de 18 más 4, cuyo resultado es 22. Así que la respuesta de esta pregunta es el inciso C. Esta jerarquía de operaciones es importantísimo que la tengas presente. Así que, si gustas, la puedes anotar hasta que sientas que la tienes memorizada. Bueno, en este video entonces repasamos las primeras 5 preguntas de la guía de estudio que proporciona la UDG para el examen de la prueba de aptitud académica. Nos vemos en la siguiente clase y que tengan un bonito día. Hasta luego. Si estás interesado en nuestros cursos o tienes dudas sobre tu proceso de admisión, nos puedes contactar en nuestros números que están aquí a la derecha. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Armando, de Armando y Frank. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.